que se imaginen algo. Imagínense irse a dormir, todo tranquilo, calmado. Acaban de comer su comida favorita mientras jugaban en familia. Confiados de la vida. Ustedes ya tienen el plan del día siguiente. Imagínense, van a salir a la plaza con sus amigos. Van a ver una película, lo que quieran. Ahora, imagínense esa misma escena y ahora estar dormidos en medio de la madrugada y despertarse con gritos. Imagínense despertarse con alguien gritando su nombre seguido de un «Se está metiendo el agua a la casa» o un «Nos vamos al agua». Pues, más o menos eso fue lo que pasó en Villahermosa, Tabasco, ahí por noviembre de 2020. Les voy a contar bien. En 2020 yo viví en Villahermosa, Tabasco con mis padres. Una madrugada empezó a llover muy fuerte, mucho más de lo normal. Y para la mañana siguiente la ciudad estaba completamente inundada. Las calles parecían ríos. La gente usaba balsas improvisadas, colchones inflables, canastas, cubetas de pintura, todo lo que se encontraban con tal de salvar lo poco que la inundación les había permitido rescatar. Las escuelas cerraron casi 2 semanas y no fue lo único que cerró. Muchas tiendas, negocios, emprendimientos y hasta escuelas tuvieron que cerrar permanentemente debido a los estragos de la inundación. Y ni hablar de las casas que quedaron como pérdida total y, como consecuencia, los cientos de familias que quedaron sin su hogar. Toda la ciudad cambió de un día para otro. Yo tenía una amiga en la escuela, la llamaremos Patricia. Pues Patricia tuvo que dejar de ir a la escuela casi 3 semanas antes de que toda la inundación ocurriera. 3 semanas de antelación. Piensen en eso, la gente todavía estaba haciendo su vida normal, ignorando el problema, pero su familia ya estaba en pánico, subiendo muebles al piso de arriba, empacando todo, huyendo. La pregunta aquí es, ¿cómo lo supieron? ¿Alguien aquí se imagina cómo una familia puede saber con 3 semanas de antelación que toda su ciudad va a colapsar? Pues la respuesta no está en el pronóstico del clima, está en la memoria. Ellos veían cómo la historia se estaba repitiendo poco a poco. Las lluvias inusuales, las calles que se llenaban demasiado rápido, estaban reviviendo la inundación de 2007. Lo que esa familia hizo fue simple. Escucharon las señales que la propia naturaleza les estaba dando. Solo prestaron atención a la tierra. Sí, mucha gente los llamó exagerados, locos, paranoicos, pero al final fue esa exageración o paranoia la que les permitió anticiparse, salvar sus pertenencias y sobrevivir a las peores consecuencias de la inundación. A Patricia, dentro de lo que cabe, le fue bien, pero miles de familias le perdieron todo. Toda la ciudad estaba en crisis. Para mi suerte, en mi casa no pasó mucho, pues vivíamos en una zona alta. No llegó el agua tanto como en otras partes, pero sí quedamos totalmente aislados. Solo podíamos salir a la tienda que estaba al lado y al Oxxo de la esquina. Y aunque mi familia estaba a salvo al igual que yo y sabíamos que no nos pasaría nada, algo era raro, el ambiente estaba pesado. Todos estábamos esperando lo peor. Recuerdo mucho cómo toda la ciudad se organizó para protegerse y celebrarse entre todos. Todos trabajando en conjunto con una meta clara y conjunta, salvarse y prosperar. En el malecón, cientos de personas pusieron sacos de arena para que el río no se siguiera desbordando. Solo gracias a eso, la ciudad se pudo salvar. Ver a toda la comunidad trabajando junta, dándose un refugio, un lugar para descansar, comer y dormir, fue algo que me marcó muchísimo a mí y al resto de mi generación. Un detalle que pasamos desapercibido normalmente es que no somos los únicos que habitamos la Tierra. Los animales también sufren debido a las consecuencias de ese tipo de fenómenos. Recuerdo cuando adoptamos 3 tortugas que encontramos en medio de la calle a punto de ser atropelladas. ¿Ellas eligieron estar ahí? Para nada. Fueron sobrevivientes como todos los demás. Simplemente lograron sobrevivir. El día que las rescatamos me la pasé cuidándolas y limpiándolas, mientras pensaba en que no solo las personas sufrimos durante las inundaciones, los animales también pierden sus hogares, sus familias y sus recursos para sobrevivir. Ahí me quedó claro que debíamos hacer algo al respecto. Ahora me gustaría que hicieran algo. Por favor, cierren sus ojos y piensen en la sensación de estar mojándose bajo la lluvia. Ahora, manteniendo la sensación de la lluvia sobre ustedes, imaginen tener muchísima sed. Ahora, muchísimo calor. Ahora, abran los ojos lentamente mientras imaginan un incendio enfrente de ustedes. Así de abrupto fue el cambio entre las semanas de inundaciones y los meses de sequías. Todo pasó en cuestión de unas cuantas semanas. Meses enteros sin una sola gota de agua. La tierra se secaba, los cultivos se echaban a perder, los golpes de calor eran extremos y las personas y los animales morían de deshidratación. El calor era tan fuerte que las inundaciones se veían como algo muy lejano para este punto. Era como vivir en 2 polos opuestos. De un lado estaban las inundaciones cubriéndolo todo, y del otro estaban las sequías dejándonos sin nada. Con los años, estas situaciones solo empeoraron. Las inundaciones eran cada vez más intensas, las sequías más dañinas y los animales ya no encontraban dónde vivir. La temperatura subía a niveles que jamás se habían imaginado antes. Para mayo de 2025, la ciudad alcanzó los 48 grados con una sensación térmica de más de 51.
Y lo más preocupante es que las olas de calor de más de 50 se volvieron algo muy común. ¿Alguien de aquí se imagina vivir su día a día con una temperatura de más de 40? Imaginen vivir en un lugar donde con unos cuantos grados más se podría freír un huevo en la calle. Lo que vive en Tabasco no es un caso aislado. Según la Organización de las Naciones Unidas, los desastres relacionados con el clima se han duplicado en los últimos 20 años. En Veracruz, por ejemplo, las lluvias intensas provocan inundaciones recurrentes en zonas como Minatitlán o Coatzacoalcos. Pero, paradójicamente, esos mismos lugares enfrentan periodos de sequías extremas que dañan ríos, secan lagunas y obligan a miles de personas a depender de pipas de agua para sobrevivir, cosa que, cabe recalcar, no es tan barato para la mayoría de los sobrevivientes. Más allá del evidente daño físico a las casas y a la tierra, estos desastres naturales dejan un impacto grave y profundo en nuestra salud mental y emocional. Muchas veces nos concentramos en las pérdidas materiales y dejamos de lado lo que sucede dentro de las personas que sobreviven. La incertidumbre y el trauma prolongado se manifiestan como trastornos de estrés postraumático, ansiedad o como un profundo sentido de desesperanza hacia el futuro. El clima se convierte en una amenaza constante. La gente vive con miedo a que llueva. Hay quienes no pueden salir de su casa sin dejar todo empaquetado y listo para correr. Todas estas son secuelas invisibles que estos eventos dejan dentro de la gente. A nivel nacional, México es considerado uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Según datos de la Conagua, en los últimos 20 años hemos tenido las temporadas más secas de toda la historia reciente, al mismo tiempo que se han registrado lluvias torrenciales cada vez más destructivas y recurrentes. Actualmente estamos viendo cómo los extremos climáticos se convierten en la nueva normalidad. Lugares que antes eran seguros ahora son extremadamente vulnerables. Todo México es vulnerable y todo el mundo tiene su propio estilo de crisis acuífera. Y, entre todos, debemos solucionarlo. Si entendiéramos que esta crisis no nos separa, sino que nos une, la acción individual y local se convertiría en nuestro gran y único superpoder colectivo. Todo el planeta está sufriendo. Esto no es un problema de yo o tú, es un problema de nosotros y de todos. Y entre todos debemos solucionarlo. Hemos visto todo lo que el clima es capaz. Hemos visto lo rápido que cambia y lo destructivo que puede llegar a ser. En cada uno de los desastres la gente se une y las comunidades llegan a puntos de inflexión que los obligan a actuar rápidamente. En cada uno de los eventos, la juventud nos da una lección trascendental y con ello también nos muestra de lo que es capaz. Con esto en mente, uno se pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar? La buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer y muchas soluciones que podríamos ejercer. Y muchas nos las han estado enseñando jóvenes como tú o como yo. No hace falta ir muy lejos para ver cómo la acción local puede marcar la diferencia. En Veracruz, por ejemplo, algunos municipios han creado sistemas de captación de agua de lluvia para aprovecharla en tiempos de sequía. En comunidades rurales, jóvenes organizan brigadas para proteger ríos, limpiar drenajes y reforestar áreas afectadas, asegurando que el agua llegue a quienes más la necesitan. En Tabasco, estudiantes han empezado a plantar huertos urbanos y jardines de lluvia, que ayudan a disminuir inundaciones mientras producen alimentos frescos para las comunidades afectadas. Al mismo tiempo que las escuelas crean programas y proyectos para ayudar a las comunidades vulnerables y a las que los desastres más han afectado. Cada acción, por minúscula que se vea o por más pequeña que parezca, es la diferencia. Comprendo que pedirle a las autoridades que frenen la lluvia o que contengan un río que se desborda es imposible, pero ciertamente hay acciones que podríamos ejercer para que cuando esto ocurra no nos vaya tan mal. A nivel nacional y global, hay muchos otros ejemplos inspiradores que nos demuestran que la acción juvenil no espera. Tenemos a Gigi Bastida, una joven mexicana Tommy que hoy lidera movimientos como Fridays for Future en Nueva York, luchando por la justicia climática. Desde Uganda tenemos a Vanessa Nakate, que trabaja con jóvenes para proteger bosques y enseñar cultivos sostenibles en climas extremos. Incluso en México, jóvenes como Adara Maite Pérez Sánchez, con solo 12 años, impulsan proyectos ecológicos de reciclaje que generan empleos para personas de comunidades necesitadas. Además, a lo largo de nuestro país, colectivos juveniles en Oaxaca, Chiapas y Yucatán están luchando activamente contra proyectos que dañan las selvas, defendiendo el derecho al agua y enseñando a otras generaciones cómo cuidarla. Estos jóvenes nos muestran el camino. Estas acciones muestran que la juventud no está esperando a que otros solucionen el problema. Estamos aprendiendo, generando, organizando y creando cambios reales y concretos en nuestras propias comunidades. Ahora quiero que se pregunten algo. ¿Qué pasaría si todos los jóvenes aquí presentes hiciéramos lo mismo? ¿Qué pasaría si cada escuela, cada calle, cada comunidad, cada barrio tuviera su propio proyecto de adaptación local?
Para actuar no necesitamos esperar a tener poder político, mucho menos esperar a tener grandes cantidades de dinero. Podemos empezar desde lo local, podemos empezar desde cero. Solo nos necesitamos a nosotros mismos y a una meta clara. Antes de actuar debemos entender un concepto simple pero fundamental, la memoria natural del agua. En un entorno sin cemento, la lluvia tiene un camino claro. Primero se filtra en la tierra, reabasteciendo nuestros ríos subterráneos. Luego se evapora y el excedente fluye por la superficie de forma controlada. Es un ciclo perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando construimos nuestras grandes ciudades sobre este sistema? Rompemos el ciclo. La ciudad se convierte en una armadura impermeable. El pavimento, los edificios, el asfalto, todo le impide al agua pasar. Y ya se imaginarán lo que pasa cuando no dejan pasar al agua. La consecuencia de esta ruptura es catastrófica. Al no poder filtrarse, el agua corre por la superficie sobrecargando drenajes que nunca fueron diseñados para este gran volumen y provocando las inundaciones que ya conocemos. Pero la tragedia no termina ahí. Al mismo tiempo que el agua nos ahoga sobre la superficie, la falta de filtración significa que nuestros acuíferos subterráneos, de donde bebemos en el estiaje, se quedan vacíos. Pasamos así abruptamente de un extremo al otro, de una inundación a una sequía. Y, para rematar, la escorrentía, que es el proceso por donde pasa el agua, desenfrena y arrastra con ella aceites, basura y metales, llevando toda esa contaminación directamente a nuestros ríos y lagunas, envenenando el agua y afectando así a nuestra propia salud. El agua siempre recuerda los lugares por donde ha pasado y siempre tratará de regresar ahí. El agua tiene memoria, el agua no olvida y nosotros tampoco deberíamos. Cada inundación nos recuerda que, aunque el mundo cambie, el agua siempre reclamará lo que una vez le perteneció. Cada sequía, por más pequeña, por más grande que sea, nos recuerda que debemos aprender a guardar y cuidar lo poco que tenemos. Cada ola de calor nos recuerda que el mundo ya no puede más y que nosotros tenemos gran parte de la responsabilidad por eso. El agua tiene memoria y voz, y nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar lo que quiere decirnos. Desafortunadamente, la realidad nos está alcanzando, y un ejemplo muy triste y muy reciente son las inundaciones que se dieron a partir del viernes 10 de octubre en la zona norte del estado de Veracruz, dejando incomunicadas a cientos de personas y familias. Y, lamentablemente, un reporte de más de 300,000 damnificados, alrededor de 64 muertos y 40 municipios afectados. Yo tengo 3 años y estoy aquí porque reconozco que nuestra generación ya no puede esperar y no lo hará. Lo que está en juego es nuestra vida, nuestras casas, nuestras familias y amigos, nuestros futuros y nuestro mundo. Si el agua tiene memoria y tiene el poder de recordar, nosotros también lo tenemos. Es nuestro deber aprender a recordar y escuchar, recordar que estamos conectados, recordar que el agua tiene memoria, escuchar al agua y el planeta y reconocer lo que intentan transmitirnos. Y recordar que aún estamos a tiempo de actuar. El agua tiene memoria. La pregunta aquí es, ¿qué quieres que recuerde de nosotros?